Y para continuar con el desarrollo del tercer Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, se dará lugar a la conferencia a cargo del doctor Clive Hamilton. Clive Hamilton, Charles Sturt, profesor de Ética Pública en el Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública en Canberra, ha ocupado varios cargos académicos como visitante en la Universidad de Cambridge, la Universidad de Oxford y la Universidad de Yale. Él es el autor de una serie de libros bestsellers, incluyendo El fetiche del crecimiento, La paradoja de la libertad y, más recientemente, Requiem para una especie, publicado en español. En 1994, después de un período como profesor universitario y funcionario, fundó el Instituto de Australia, una organización no lucrativa, centro de investigación sobre política pública, sirviendo como director del instituto los últimos 14 años, constituyéndose en el más progresista de Australia. Damas y caballeros, el doctor Clive Hamilton. Many thanks for that introduction. And let me thank the University of La Plata for inviting me here. It's a great privilege. I must say I feel somewhat overwhelmed by the size and importance of this conference, but it is very gratifying because it indicates just how seriously Argentina is taking the question of climate change. Well, in April of this year, something very strange happened in Washington. A few months earlier, the US National Academy of Sciences, the most prestigious science body in the United States, published a report that drew the following conclusion. A strong, credible body of scientific evidence shows that climate change is occurring, is caused largely by human activities, and poses significant risks for a broad range of human and natural systems. Then, in April, earlier this year, the following resolution was put to the House of Representatives in Washington. It read as follows: Congress accepts the scientific findings that climate change is occurring, is caused largely by human activities, and poses significant risks for public health and welfare. And the House of Representatives, voted to reject this proposition by 240 votes to 184. Now, the United States is the nation whose scientific achievements dominated the 20th century. Yet the US Congress now believes that it can vote down the laws of atmospheric physics. So what happened that this state of events could come about? Well, in the minds of US conservatives, climate science, in which some of the best scientists in the world investigate a matter of the gravest public concern, climate science has come to represent the enemy for US conservatives. Why? Well, climate science has become enmeshed in a bitter culture war that has divided US society. A backlash against the achievements of the progressive movements of the 1960s and 1970s. The culture war has focused on questions of gender, sexuality, La guerra de la cultura se ha centrado hoy por hoy en cuestiones de género, de sexualidad, de diversidad étnica y también de los valores tradicionales. Se ha identificado al medioambientalismo como una amenaza política por parte de los conservacionistas porque dicen que lleva las asunciones del hombre y la naturaleza, han criticado el poder de sus propios negocios. Estos conservacionistas han atacado lo que ellos veían como los extremistas ambientales, también los feministas radicales,
homosexuales, los homosexuales militantes, el multiculturalismo y también a los liberales seculares. En el centro de todo esto, la cultura de este combate es sobre qué valores y comportamientos deberían ser comunes y qué diferencias deberían aceptarse o ser reforzadas. El ambientalismo ha llegado a esta guerra de culturas porque hemos visto que puede desestabilizar las ideas de progreso y el funcionamiento del futuro, que tradicionalmente se entendieron como la base de la civilización y, entre comillas, este modo de vida estadounidense. Sin embargo, el antiambientalismo no ha ganado adherencia entre la mayoría del público hasta, digamos, los principios de este nuevo siglo, en el año 2000, cuando ahí vemos que había una adherencia y un seguimiento a estas ideas. Estamos hablando de hace aproximadamente 10 años. Y ahí es donde vemos que hay una gran brecha entre los liberales y los conservadores de estos votantes. Nosotros vemos que así ha sido durante muchos años. Así que vemos estos activistas que generalmente en su momento habían respaldado a estas grandes corporaciones de los combustibles fósiles y demás. En la última década vemos que ha crecido esta brecha entre el votante conservador y el liberal, en lo que tiene que ver con sus creencias y también con el calentamiento global. La apertura de esta brecha o de esta no comunión de ideas no fue un accidente, sino parte de una estrategia deliberada para que se entienda la ciencia del cambio climático. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, estos hechos ya están totalmente documentados y están dentro de varios libros. Desde la mitad de la década del 90, los activistas del Partido Republicano en los Estados Unidos, en colaboración con los intereses que defendían las corporaciones de los combustibles fósiles y también con los comités asesores y con todos estos think tanks, asociaban de forma exitosa esta ciencia del calentamiento global con visiones liberales, entre comillas. Esto se ha documentado, lo vemos en varios libros. Entonces, antes de esta campaña, la visión de los ciudadanos estadounidenses estaba influenciada con lo que, como una manera de cortesía, tenían ante la ciencia. Es decir, ahora uno puede más o menos saber lo que va a pensar cualquier estadounidense de a pie en lo que tiene que ver con el calentamiento global y la identificación propia sobre qué piensa sobre el aborto y otros temas, el matrimonio del mismo sexo y demás. Nosotros vemos que las encuestas también pasan por alto la ciencia del clima, y con esto hablo del cambio climático. El 76% se describe como conservador y solamente el 3% como liberal. El resto dice que es moderado. Aquellos que rechazan esta ciencia del clima se oponen soberanamente a las políticas de redistribución, también a los programas para la reducción de la pobreza y a la regulación de las empresas y de los grupos empresarios. Ellos prefieren ver Fox News, el canal de televisión, y escuchar a aquellos de derecha en programas de radios y preguntas como lo puede ser Rush Limbaugh. Es decir, los que niegan qué está sucediendo con el cambio, vemos que generalmente son desproporcionadamente blancos, de sexo femenino y en edad media. Aquellos que están en la izquierda tienen una predisposición para filtrar estas evidencias a través de los filtros ideológicos. Pero en el caso del calentamiento global sucede de que nos llama la atención esta evidencia científica que avala las creencias liberales de este capitalismo sin rienda alguna y que está haciendo que se produzca el peligro para el bienestar de todos. Para los neoconservadores, el aceptar esto es intolerable
y es mucho más fácil emocionalmente y políticamente conveniente el rechazar esta ciencia del cambio climático, ciencia del clima. Esto culmina con la subida cada vez más del poder que tiene el Tea Party, este partido o este movimiento que demanda y exige que haya una cuota de injusticia adecuada, así como lo escuchan. Entonces vemos que también el Tea Party no emerge de forma espontánea, sino que fue financiado por los Koch brothers, por aquellos billonarios que lo que querían hacer era una revolución de conservadores, y también ha sido fomentada por Fox News y sus programas como el de Rupert Murdoch. El voto en abril contra la ciencia por parte del Congreso refleja la influencia de los republicanos que están respaldados por este Tea Party. Permanece presente en los Estados Unidos aquel que en 1968 decía que las tropas estadounidenses tenían que destruir las villas, los campos vietnamitas, para salvarlos del comunismo. Estos republicanos del Tea Party han decidido también que tienen que destruir la tierra para salvarla del ambientalismo. En Europa, por otro lado, la ausencia de esta cultura de larga data nos explica cuál es la debilidad en lo que se refiere a la negación del clima. Donde sí tiene éxito es asociar a aquellos aquellos partidos de extrema derecha. Para ellos es perfectamente natural. Por ejemplo, el British National Party, que debería adoptar este manifiesto que en su momento, hace poco, escribía Anders Behring Breivik, este asesino noruego, donde incluía incluso este argumento de que los ambientalistas querían tomarse por la fuerza las Naciones Unidas y a través de ellos el mundo. Por otro lado, tenemos aquellos negadores de lo que es evidente. Por ejemplo, James Delingpole, comentador del Daily Telegraph en Londres, hace poco se quejaba de que la Oficina Meteorológica Nacional de Gran Bretaña era parte de este abuso ecofascista del mundo, así lo decía Delingpole, y tiene influencia en Gran Bretaña, no mucha, menos mal que no tiene mucha, pero Delingpole puede provocar a estos extremistas, y Delingpole en ese mismo artículo listaba a varios organismos y a varias personas como parte de esta conspiración ecofascista, y esto incluía al primer ministro británico, a varios ministros y a todos excepto 5 miembros del Parlamento británico, a la BBC, al Príncipe de Gales, creo que a casi todos los periódicos, a la Unión Europea, a la Sociedad Real, a Royal Society, al New York Times, a la administración de Obama, a todos los colegios, universidades, y decía verdaderamente todos son parte de esta conspiración ecofascista, y en su artículo terminaba diciendo, y cito, verdaderamente no existen suficientes balas para matarlos a todos, nada más y nada menos. Los científicos que tratan el tema del clima definitivamente han desestabilizado sin querer todo ese orden social y político. El resultado de esta investigación también ha amenazado el futuro de estos industrialistas muy poderosos. También la ciencia ha descubierto que nuestra intención a veces se ve dejada de lado, y ahora ven que estamos sirviendo para presentarnos como una amenaza entre ellos. Hemos llegado a puntos de fractura, de rompimiento históricos, en donde el conocimiento causa una divergencia del poder, donde vemos que durante un gran periodo de tiempo estos habían estado alineados. Desafortunadamente, la Tierra no va a poner el cambio climático en pausa para decir, a ver, ustedes, personas de conocimiento, pónganse de acuerdo.
nosotros vamos a ver que va a haber un cambio climático y que esto va a suceder y está sucediendo ya. Y esto se debe a que estos científicos han generado conocimientos que desafían el poder de aquellos que definitivamente tienen una campaña de vilificación e intimidación. Algunos de estos científicos más distinguidos se han convertido en estos bullies, cibernautas, que están o se tratan de mantener fuera del dominio público. Cada vez que ustedes ven una entrevista en televisión o leen un artículo en el periódico, ustedes ven que muchas veces ven formas y correos electrónicos llenos de amenazas agresivas y demás. Por ejemplo, el doctor Kevin Trenberg, que es el jefe del Centro para la Investigación Atmosférica en Colorado, le dio un informe que tenía 19 páginas de emails, de correos electrónicos que él decía eran extremadamente bestias y abusivos, 4 veces después de haber tenido lo que se llamó el Climate Gate en noviembre del 2002. Después otro científico muy prominente tenía animales muertos que le fueron tirados frente a su casa y ahora tiene que ir por la vida con 2 custodios. Stephen Schneider, también un climatólogo eminente de la Universidad de Stanford, decía que había recibido cientos de correos que lo amenazaban y preguntó y dijo: ¿yo qué hago? Me voy a un polígono de tiro a aprender cómo disparar una Magnum, me pongo un chaleco antibalas. Él creía que como científico podrían llegar a asesinarlo. Schneider decía que había visto una subida verdaderamente importante en todos estos correos electrónicos en cualquier oportunidad en la que estos científicos dedicados al cambio climático eran atacados por los de una extrema derecha, por los comentadores y periodistas de una extrema derecha en los Estados Unidos. Hemos visto también que se utilizan estos instrumentos de práctica democrática para erosionar las autoridades de esta experiencia, pericia y conocimiento profesional. Hay técnicas que incluían el uso de medios libres, también la explotación de las leyes de información, para llegar incluso a cargos políticos. Por lo menos en los Estados Unidos y en Australia, la democracia ha logrado vencer a la ciencia. Y esto está dentro de la campaña de acoso contra los científicos. Vemos que hubo un cambio siniestro el año pasado cuando James Inhofe, este senador republicano de Oklahoma, pidió que se investigase a la Oficina de Meteorología británica. Nosotros veíamos que se habían robado incluso y se había manipulado datos en la Universidad de East Anglia. De acuerdo a las leyes federales, había un listado de 17 científicos que Inhofe dice que deberían ser investigados por posibles delitos penales. Hay muchos científicos del IPCC y ustedes van a ver que hay muchos científicos también de la Academia Nacional de los Estados Unidos y otras muy importantes asociaciones académicas. O sea, los querían convertir en delincuentes, en criminales, simplemente por lo que decían. Uno de los que estaban en ese listado, Raymond Bradley, que es el director del Centro de Investigación de Cambio Climático en la Universidad de Massachusetts, en Amherst, respondió y dijo: yo me preocupo, tengo que admitirlo. Ustedes pueden entender que esta persona, más que poderosa, está utilizando ese poder para intimidar a las personas, para acosar a las personas, y uno se pregunta si uno debería tener o no un abogado al otro lado del teléfono. Esto te intimida, y eso es lo que han logrado, intimidarte. De acuerdo con la publicación Scientific American,
Se dice que en el Congreso han utilizado varias de las oficinas del Congreso estadounidense para remitir desde ahí estas cartas de intimidación. Uno de los receptores de estas cartas, Gavin Schmidt, que es un científico de la NASA, decía: me da escalofríos de que esto salga de las agencias que fomentan la investigación científica. Definitivamente cualquier persona hoy por hoy no queda libre de las consecuencias políticas. Quieren crear un enemigo en la misma colina del Congreso estadounidense. En Nature, en la revista científica Nature, decían que el senador Inhofe había hecho intentos para criminalizar a ciertos científicos dedicados a la esfera temática del clima, y decía, como miembro del partido minoritario, Inhofe tiene ahora poco poder por ahora, pero eso puede cambiar. Y ese día cambió en noviembre, cuando tuvimos estas elecciones y los republicanos, potenciados por el apoyo del Tea Party, ganaron la mayoría en los representantes en el Senado de los Estados Unidos. Yo creo, si no me equivoco, que ha habido 5 casos que han sido exonerados y han exonerado ya en firme a estos científicos, y han afirmado que no hay nada que pueda socavar la ciencia pura y dura. Si uno lee estos dictámenes, estos correos electrónicos que habían sido hackeados muestran que hay una presión extrema con la que tienen que trabajar todos estos científicos en pos de la climatología mundial. Muestran que han sido acusados utilizando fraudes, utilizando trampas, se han cambiado sus trabajos, ha habido una falsa representación y los han bombardeado con pedidos de información que solamente consisten en vejaciones constantes. Por otro lado, este denial en el clima, esta negación del clima en su forma activa, también ha sido restringida a las pequeñas minorías, y con esta influencia ha podido llegar, a pesar de ser una minoría, bastante lejos. Por eso ahora hay que aceptar la ciencia con convicción. Nosotros vemos que esto refuerza los mecanismos psicológicos que todos nosotros desplegamos para evitar estos sentimientos que no nos causan placer y que están motivados al vernos expuestos a lo que dicen estos científicos. Entonces, nosotros repudiamos a la ciencia como un reflejo, admitimos algunos de los hechos, pero permitimos que haya emociones asociadas a ellos. Por ejemplo, cuando escuchan la amenaza que nos presentan todos los científicos en lo que se refiere al cambio climático, las personas han dicho: esto ya lo arregló la sociedad anteriormente. O bueno, si fuese tan malo, ya el gobierno hubiese hecho algo, hubiese metido mano. O no, probablemente los científicos exageran como siempre. Este famoso ClimateGate, cuando se vieron todos estos correos y fueron expuestos, vemos que planteaban estas excusas que en algún momento todos, de alguna forma u otra, las habían utilizado. Es más, algunos llegan a tener una especie de placer en describirse a sí mismos como optimistas. Esto es una forma de decir: esto es lo que yo utilizo para cerrar los oídos ante estas palabras que son verdaderamente bastante grises. Sea lo que sea que uno que me digas, hay gente que dice esto, yo sigo siendo optimista, ¿no? Y le ponen el tono y la entonación, y lo que están diciendo es que el interlocutor que tienen delante no es lo suficientemente sincero para ver ese riesgo. No se trata tanto de una agresión pasiva, sino de una agresión de otro tipo, quizás cambiada, pero esto es una predilección moderna. Ya lo exponía Bárbara Ehrenreich en su libro Smile or Die, Sonríe o muere, y
después decía cómo el pensamiento positivo engañó a los Estados Unidos y al mundo. Si nosotros con el pensamiento positivo podemos acabar con el cáncer de mama, ¿por qué no podemos atacar al cambio climático? Bueno, el poder de este pensamiento positivo lo vemos en muchos hitos de la historia. En 1933, Winston Churchill empezó a advertir sobre las intenciones y sobre la beligerancia que presentaba Hitler. En muchos de sus discursos en la década del 1930, en los 30, en el siglo pasado, alertaba a los británicos sobre estas corrientes de peligro que pasaban y cruzaban por toda Europa y de la vuelta a esta naturaleza marcial del régimen nazi y a esta Alemania que se rearmaba y a la falta de preparación que tenía Gran Bretaña. Si bien había un sentimiento pacifista en el público británico, todavía traumatizado por la memoria de la Primera Guerra, de la Gran Guerra Mundial, estaban escuchando estas amenazas, pero las silenciadas. Detrás de esa falta de deseo de rearmarse y de resistir la agresión, en esa parte subyacente había una brecha entre el futuro que querían los británicos, que esperaban, que era uno de paz, y ese futuro que indicaba, con base en la evidencia, lo que iba a llegar a Europa, que era esta guerra en todo el continente. Así pasa hoy, cuando se dice hay que acabar con la emisión de gases de efecto invernadero, y hay una brecha entre lo que nosotros queremos, que haya una estabilidad y una prosperidad, y también lo que la evidencia se nos presenta y se nos dice, va a haber peligro y sacrificio si queremos tener un medio ambiente sano. Estas advertencias de Churchill y de algunos otros se veían con recelo. Nosotros vemos ahora que se quería ridiculizar a estos individuos en ese momento y ahora se quiere hacer lo mismo con los que nos advierten sobre el cambio climático. Dicen que son fatalistas, que son alarmistas. Ya se había acusado en su momento a Churchill, ¿no? Decían que exageraba el peligro, la irresponsabilidad y todo lo demás, y que hablaba causando un pánico sin causa y que era más o menos como un malés, corriendo, perdón si hay alguna persona de Malasia en el público, pero bueno, lo citaba yo Churchill. Ya al final de 1938, Churchill y esta crítica hecha por él también del acuerdo de Múnich firmado por Chamberlain, y decía que era una derrota sin mitigación y total, y esto causó la furia en los miembros del Partido Conservador. Todas estas fuerzas anti-Churchill marcharon en marzo de 1939, meses antes de que se declarara la guerra y un año antes de que se convirtiese en el primer ministro en tiempo de guerra. Obviamente querían aislar a Churchill como primer ministro y como miembro del Parlamento. Ese es el poder del pensamiento positivo. Si bien y a pesar de que nosotros vemos que hay un deseo de enfrentar la realidad, también vemos de que muchas veces se quieren implementar ciertos eventos como ficciones benignas para con el mundo y para con el futuro. De hecho, en algunos países, sobre todo en los Estados Unidos, existe una presión cultural enorme para adoptar una visión optimista de la vida. El cultivar estas ficciones benignas, como las llamo yo, puede dar una respuesta saludable a un mundo pocas veces amigable en el cual nosotros tenemos que vivir y que descubrimos como un mundo que está en problemas. Se ha establecido claramente que una visión positiva mejora la salud mental y que el pesimismo crónico está asociado con la ansiedad y la depresión. Ahora bien, este optimismo no realista es proclive y nos lleva a predecir lo que nosotros preferiríamos que suceda en vez de ver lo que debería suceder de forma objetiva.
Esto nos da mayor motivación y esto puede ser beneficioso. No obstante, dentro de este fenómeno, de este optimismo no realista, es vital el distinguir entre lo que es una ilusión y una dilusión. Esta ilusión corresponde y se adapta a esta realidad mientras se esfuerza ante nosotros, y esta dilusión queda claro que nos da la evidencia de lo que pasa en el mundo exterior. Las evidencias que tenemos sobre el cambio climático tienen tal tamaño y no se pueden pasar por alto, de que se ha convertido en una ilusión saludable cuando vemos que esta dilusión no saludable cambia su paradigma. Vemos también que querer tener una mejor disrupción en lo que se refiere al cambio climático puede evitarse. El optimismo sostenido contra los hechos sobre la base de creencias no fundamentadas es el poder que tenemos como una acción del consumidor. Algunos otros insights que nosotros vemos dentro de la versión moderna de encarar esta ciencia de la climatología también se veía en el libro de La plaga, la peste de Camus, La peste de Camus, ya escrita en 1947 en esta novela, que fue escrita como una representación de cómo los franceses respondían a la ocupación alemana. Veíamos en la novela con esta plaga bubónica, la peste bubónica, que empezaba en Algeria, en Orán, se la aísla del mundo mientras ocurren miles y miles de muertes. Ya decía el doctor Bernard Rieur, el protagonista de esta novela, que era el primero en reconocer que la masiva muerte de las ratas y los síntomas extraños de sus pacientes señalaban de que llegaba la peste, llegaba una plaga con signos de la peste. Los ciudadanos de Orán, escribía Camus, no creían en esta plaga y se decían a sí mismos: esto es irreal, esto es un sueño, mal sueño que va a acabar. El comentario que aplica con gran fuerza a lo que es el debate climático contemporáneo, como Camus lo observaba al negar los datos, nosotros seguimos tratando de darle prioridad a nuestros sentimientos individuales. A medida que sigue la novela, Camus ve que las estrategias que utilizaban los pobladores de Orán para negar o para evitar el significado de la peste. Primero se decían que las muertes se debían a algo más, después se decían unos a otros que esta epidemia iba a terminar y que todo iba a volver a la normalidad. Y después se aferraban a las profecías, a las supersticiones, desempolvaban viejos textos que parecían prometerles una protección, empezaron a beber más vino, porque había el rumor de que el vino mataba el bacilo que causaba la peste. Entonces, cuando estaban borrachos, probablemente eran mucho más optimistas con esa brisa de la noche en el Golfo, en Orán. Después de muchos meses vemos que esta epidemia causa el miedo que nunca va a terminar. Ahí lo tenemos a Jean Taroux, que es este visitante misterioso que está atrapado en esta ciudad bajo cuarentena, y lo que agarra es el telescopio del lado equivocado, y decía Camus, sí, hay un elemento de abstracción y de poca realidad en la poca fortuna, y es ahí cuando la abstracción empieza a matarte, cuando tienes que trabajar sobre ella. Veíamos que este telescopio de Taurus es similar a lo que vemos algunos científicos, como puede ser James Lovelock. Lovelock toma una postura en un espacio en el cual él y otros como él analizan sin pasión el posible fin de la humanidad desde un punto de vista abstracto. Aquellos que están tratando de enfrentarse a esta crisis climática podrían aprender algo de cómo abordar esta situación deprimente. El doctor
Rieu, este personaje de Camus, decía que trabajaba muchísimo para vencer todas las adversidades y decía que íbamos a ganar esta batalla, pero esa no es la razón para rendirse y no luchar, le decía un amigo. Uno debe luchar de una forma u otra y nunca hincar la rodilla. Esa es una actitud que nosotros vemos y es una metáfora utilizada por Camus en lo que se refiere a la resistencia francesa durante la ocupación teutona. Veíamos que Camus también decía que la única forma de mantener la integridad propia es adoptar lo que él llamaba un fatalismo activo, en el cual, y él decía, uno debería comenzar a ir hacia adelante en la oscuridad, sintiendo que el camino que uno lleva nos lleva al bien. Veíamos esta distinción, la marcaba también Nietzsche, entre el pesimismo de la fuerza y el pesimismo de la debilidad. El pesimismo de la fuerza se enfrenta a los hechos que se presentan por sí solos, que se aceptan como un peligro. Es ese pesimismo del doctor Ries en contraste al de los otros ciudadanos de Orán que habían sucumbido y habían adoptado una postura totalmente sumisa y habían capitulado contra esta situación que se les presentaba. Permítanme terminar en estos 3-4 minutos que me faltan con una especulación un poco más amplia en lo que se refiere a la crisis climática. Hasta ahora yo he hablado de la evasión y de la negación como procesos políticos, sociales y psicológicos, pero yo me pregunto si merece la pena ir más allá, en mayor profundidad, más allá de la comprensión de la debilidad humana per se y de la expresión distorsionada de los objetivos políticos. Yo quiero sugerir que esta negación climática tiene ambas formas, la pasiva y la activa, como una forma de tratar de resolver la contradicción profunda con una comprensión moderna del mundo y de nuestro papel en él. Nosotros vemos que esta ciencia climática y estos hechos ahí, que a duras penas comprende el público, el ciudadano de a pie, persiste. Es como este dióxido de carbón extra, el CO2 extra, persiste en la atmósfera. Nosotros en la próxima década o en las próximas 2 décadas vemos a ver que vamos a sellar el destino de la Tierra. Durante 2 décadas el conocimiento del daño que nosotros estamos haciendo está disponible y no obstante nosotros no cambiamos nuestra forma de comportarnos. Este hecho nos clava una daga en el corazón de la comprensión y entendimiento moderno del ser humano. Tenemos que ser como el sujeto de los iluminados en la Edad Media. La idea de los humanos como hacedores de un mundo que ya llegaba a esta expresión en la definición de una época geológica nueva. Vemos el antropoceno que empieza a definirse hace algunas décadas y que se define, como dicen algunos expertos desde hace poco, esta impronta humana en el ambiente global, que ahora se ha convertido en algo tan grande y tan activo que se presenta como un rival de las fuerzas más grandes de la naturaleza en el impacto del funcionamiento del sistema terráqueo. El cambio climático en el antropoceno nos muestra que es verdaderamente potente, pero como el aprendiz del hechicero muchas veces no podemos controlar nuestros poderes, desestabilizamos nuestra comprensión, autocomprensión como sujetos autónomos que se imponen a sí mismos en este medio ambiente. La disrupción climática, las amenazas climáticas destruyen la idea más profunda de la modernidad. Creamos el mundo, damos forma al futuro y determina también nuestro propio destino. Así que la evidencia del cambio climático inducido por el ser humano desestabiliza este edificio de humanismo sobre la base de los cimientos de la iluminación.
también la elevación de las preocupaciones humanas y del racionamiento humano hacia hacia lo que prima como fuentes de autoridad. Estamos aprendiendo una y otra vez, y estamos aprendiendo de nuevo lo que ya sabían los mayores, lo que sabían los ancianos, que el número nunca puede ser extraído de su ambiente físico fraccionando una tierra o un globo terráqueo. Nosotros vemos la tradición, los mitos, Dios. Estas grandes autoridades del humanismo se olvidaron de que también existen autoridades o entes menos importantes por su tamaño. Nosotros vemos también que tenemos los ídolos del mundo moderno, libre albedrío, razón, elección, tecnología y un optimismo sin fronteras, que vemos que está perdiendo cada vez más potencia y más peligro, pero no lo podemos ver per se. Y como no lo podemos ver, lo que buscamos son los medios tecnológicos para conquistar esta situación, como lo hicimos hace 300 años. Los grandes esquemas tecnológicos como la captura de carbono, el almacenamiento de carbono, también los planes de ingeniería climática para poder atomizar en el medio ambiente los aerosoles llenos de sulfatos para que refleje mejor la radiación solar. Son todos intentos que nosotros hacemos para ver si podemos controlar a este mundo natural que no nos coopera. Pero si esto es así, entonces llegar a buenos términos con el cambio climático no es simplemente cambiar la forma en la que pensamos, ya que nosotros podemos cambiar nuestra mente sin cambiar el mundo y la comprensión del mundo dentro de nuestro propio conjunto de creencias. Requiere un cambio cercano al Gestalt, en el cual nosotros veamos al mundo como algo fresco, a una nueva reorientación que nos lleve en nuestra capacidad de comprensión para saber cómo somos, quiénes somos y cómo deberíamos vivir en la Tierra. Gracias. Invitamos al señor vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado Raúl Perdomo, a hacerle entrega de un presente en agradecimiento a su participación en el Congreso.